Ejercicio dice probar que el conjunto B con dos operaciones binarias, la operación suma y producto, una operación unaria, ¿sí? El complemento sería esto, y dos elementos distintos, 0 y 1, donde 0 es el neutro para la suma y 1 es el neutro para el producto, es una álgebra de Boole, ¿sí? Ese sería nuestro primer ejercicio. Y el segundo, tenemos, o sea, fíjense que en este caso este es un conjunto finito, tiene dos elementos, x e y, está definida la operación suma mediante esta tabla y la operación producto mediante esta tabla. O sea, acá estos x e y son elementos cualquiera de ese conjunto B. Si yo opero x con x, lo que vamos a hacer me va a dar x, ¿no es cierto? Si opero x con y, esto se lee x más y va a ser igual a y más x va a ser igual a y más y va a ser igual a y. X por x va a ser igual a x. Ahora, yo no sé si en la teoría ya vieron cómo se define una álgebra de Boole. ¿Empezaron la álgebra de Boole en la teoría de hoy? Sí, terminamos, álgebra de Boole. Terminamos ya. Ah, bien. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que definen a una álgebra de Boole? Dejo de compartir esta y voy a compartir otra. Pero a ver, ¿cuáles serían? Vamos a escribir acá en la pizarra, a ver. ¿Cuáles son las propiedades? A ver, fíjense que eh, clic, clic, ¿están? A ver, le voy a compartir el archivo que pone el profe de teoría. Entonces, miramos si es el mismo y vamos a ver desde ahí. Álgebra de Boole. Díganme si es el mismo. Entonces, che, pero necesito que hable porque si no, avanzo yo solo, ¿eh? Y si nadie habla, avanzo, avanzo. Es este, ¿no? El que puso el profe. Bien, en este caso, fíjense que tenemos un conjunto S, dos operaciones, la operación suma y la operación producto. Estas son operaciones binarias, una operación unaria, el 0 que es el elemento neutro para la suma y el 1 que es el elemento neutro para el producto. El 0 y el 1 son elementos distintos, ¿sí? Es decir, no son los mismos elementos. Entonces, vamos a definir una álgebra de Boole. O sea, hay varias maneras, ¿sí? Esta es la que optó el profe para definirla. Ahora yo le voy a compartir otra, pero hay varios autores y se definen para el examen teórico y para los que van a promocionar, cuando se les pregunta definición de álgebra de Boole, usen estas definiciones, ¿sí? Estas son las propiedades que definen a una álgebra de Boole. Leyes asociativas, ¿sí? Leyes conmutativas, o sea, asociativas, ¿por qué? Para la suma y para el producto. Leyes conmutativas para la suma y para el producto. Leyes distributivas, propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. ¿Sí? Fíjense, la que sigue, leyes de identidad, ¿sí? X más 0 es igual a X. En realidad, esta yo le digo existencia de elemento neutro, ¿sí? Porque es lo que vienen estudiando con estructuras algebraicas. Y X por 1 es igual a X, ¿sí? Existencia de elemento neutro. Bien. Existencia de elemento complementario, ¿sí? X más X' es igual a 1 y X por X' es igual a 0. ¿Sí?
Fíjense que acá, en este caso, se diferencia, ahora yo lo voy a escribir ahora de otra manera. Profe, Sí, entonces, si a nosotros nos dicen, pruebe que el elemento neutro en la suma es tal. Y ahí nosotros usamos eso y decimos, el elemento neutro en la suma es el cero porque todo número sumado a ese elemento es igual a sí mismo. Así, tipo, una cosa así le mandamos en el parcial, ¿o cómo? O a ver, directamente le hacemos el cálculo y le dejamos ahí. yo te diría, vamos a avanzar un poquito. Antinori estaba hablando. Sí, Eh, ¿Vos estás ubicado en estructuras algebraicas o en álgebra de Boole? y en O sea, estructura porque algebraica, por ahí pero tu demostración en estructura algebraica es distinto. Cuando buscábamos, queríamos determinar cuál era la estructura algebraica de un par, es decir, por ejemplo, un conjunto con una operación definida en él. Y teníamos que ver cuál era el elemento neutro para ese conjunto con esa operación, y en ese caso sí hay un modo de probarlo. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a mirar ahora, por eso déjalo que avance a este práctico y después te van a surgir las preguntas, me parece, ¿sí? A ver, en primer lugar, estamos definiendo cuáles son las propiedades que definen a un álgebra de Boole, ¿sí? Eh, entonces, yo lo diría de otra manera, ¿sí? Yo pondría una terna B más por, ¿sí? Un conjunto con dos operaciones binarias definidas en ese conjunto, ¿sí? Es un álgebra de Boole si solo si verifica las siguientes propiedades. Esta es la que adoptábamos en una instancia anterior, digamos, ¿sí? Antes la teníamos, pero me parece por ahí que sirve para aclararle algunas cosas u ordenarle algunas cosas, ¿sí? Entonces, pero después, cuando le tomen la evaluación, ríjanse por la teoría de ahora, ¿sí? Pero esto le puede ayudar a ordenar un poquito las ideas. Entonces, la primera tenemos una terna, un conjunto con dos operaciones binarias definidas en ese conjunto. También tenemos la operación unaria, los elementos 0 y el elemento 1. El 0 es el neutro para la suma, el 1 el neutro para el producto. Cuando decimos suma y producto, no es la suma y el producto que generalmente conocemos, no necesariamente, sino son operaciones que este, ¿está? Son operaciones que se definen en ese conjunto, ¿sí? Habrán visto que pueden definirse distintas operaciones cuando estudiaron estructuras algebraicas con el profe Garau. Entonces, dado un conjunto con dos operaciones definidas en ese conjunto, decimos que se verifica para que esta terna es un álgebra de Boole si solo si verifica las siguientes propiedades. Incluso algunos autores dicen, como dos primeras propiedades, dicen ley de composición interna, o sea, ley de cierre. Acá, en este autor que tomó el profe, no exige eso, ¿sí? Porque dadas las otras propiedades, ya se verifica la ley de cierre, ¿sí? Eso sostienen estos autores, ¿sí? Entonces decimos propiedad, si ustedes recuerdan, a ver, ¿qué propiedades recuerdan cuando estudiaron estructuras algebraicas? Repasemos porque uno puede prenderse de eso y traerlos acá, ¿sí? Para que cuando estudiaron, por ejemplo, eh, un conjunto con una operación definida, ¿qué estructura algebraica podría tener cuando ganaba todas las propiedades? O sea, si cumplía todas las propiedades. de grupo abeliano. Bien, grupo abeliano. ¿Qué propiedades? Entonces, repasemos grupo abeliano. ¿Qué propiedades cumple? Un conjunto con una operación definida en ese conjunto. Ley de composición interna, asociatividad, conmutatividad. A ver, entonces Existencia del repasemos. elemento neutro. Bien, si cumple la ley de cierre y la propiedad, si cumple la ley de cierre y la propiedad asociativa, ¿qué estructura tenía?
A ver, repasemos. Por ejemplo, el conjunto Z con la operación suma, ¿sí? Esto, por ejemplo, también les tiene que quedar, porque en el final a veces están hablando, el profe le pregunta estructuras algebraicas y le dice, bueno, definí grupo abeliano y dame un ejemplo. Z con la operación suma es grupo abeliano. A ver, primero, ley de cierre o ley de composición interna cerrada. ¿En qué consiste? Quiero repasar esto para definir álgebra de Boole nomás, ¿sí? Entonces después vamos más rápido. Pero a ver, ley de cierre. ¿Faltaron a la clase o qué? Para todo xy que pertenece al conjunto Z, se verifica que x más z, ¿qué pasa? Perdón, x más y, tomo dos elementos de este conjunto, los opero y ¿qué va a pasar? Y esta suma, ¿qué pasa? Pertenece a z. A z, ¿sí? Bien. Si un conjunto cumple solamente la primera propiedad, bueno, a ver, vamos a mirar la segunda. Propiedad asociativa. Sí, lo abrevio porque ustedes ya lo vieron a esto. ¿En qué consiste la asociatividad? Pero vamos a ir rápido porque si no, no vamos a terminar. A ver, propiedad asociativa. Chicala, ¿está por ahí? Para todo XYZ, para todo XYZ que pertenece a Z, Sí. ¿Qué sucede? X más Y, X más Y, entre paréntesis, más Z es igual a Acá. Esto, acá esto, ¿no? Va a ser igual. ¿Sí? Tercera propiedad. ¿Sí? Tercera, existencia de elemento neutro. Existencia de neutro. ¿Qué dice la existencia de neutro? A ver. ¿Cómo la escribimos? X más E igual a X. Bien, pero acá lo que decimos es, existe un E que pertenece a Z, tal que para todo X que pertenece a Z, se verifica que X más E es igual a E más X, ¿igual a qué? A X. A X. Bien, bien. Cuarta propiedad, existencia de elemento simétrico, o también se llama, en este caso podemos decir existencia de elemento opuesto, o si es un producto podemos decir existencia de elemento inverso. Para evitar decir opuesto, inverso, ¿no? Decimos existencia de elementos simétricos, ¿sí? Si ustedes lo escriben como opuesto, también entiendo y no hay problema, ¿sí? ¿Qué dice la existencia de elementos simétricos? Para todo. Fíjense cómo empieza la del neutro. Acá yo digo, hay uno que funciona para todo. Y acá yo digo, para todo X que pertenece a Z, se verifica que existe un X' que también pertenece a Z, tal que X más X' va a ser igual a X' más X igual a ¿quién? A E. A él, que es el elemento neutro. ¿Sí? Bien. ¿Por qué verifica eso en el conjunto de los números enteros? ¿Qué estamos diciendo acá cuando digo existencia de elementos simétricos? Que todo número tiene su opuesto. O sea, que para cualquier número entero que yo tome, hay uno que sumado me va a dar el neutro, ¿sí? O sea, hay uno que va a ser su simétrico. Entonces, ¿quién es el simétrico de 10? Menos 10. ¿Por qué? Porque 10 más menos 10 es 0.
Muy bien, me da el neutro y acá el neutro ya vimos que era el 0, ¿no es cierto? ¿Quién es el neutro de menos 15? El 15. ¿Por qué? Porque sumado los dos números te da 0, el neutro. Bien. ¿Y quién es el simétrico del 0? 0. 0. El mismo, muy bien, el mismo, ¿sí? Bien, está. Ahora vamos a ver la quinta propiedad. La quinta propiedad es propiedad conmutativa, ¿no es cierto? Me falta la conmutativa. Hoy lo dijo bien alguien, ¿de acuerdo quién? Pero es, ¿cómo escribimos la conmutatividad? ¿Qué dice? A ver, Para todo xy que pertenece a z, se verifica que x más y es igual a y más x. bien. Y más y es igual a y más x, ¿no es cierto? Conmutar es cambiar de lugar, cambiar de orden. Propiedad conmutativa, vale. Fíjense que en este caso, o sea, vamos a decir, vamos a mirar, si cumple la propiedad 1 nada más y no cumple estas, ¿cuál es la estructura algebraica? Semigrupo. No, la 1 más. ¿Cuál es la estructura algebraica más simple? Monoide, muy bien, es un monoide. Si solo cumple la 1, es monoide. Ahora, si cumple la 1 y la 2, ahí va semigrupo. Si cumple la 1, la 2 y la 3, Mi grupo va con unidad. ganando propiedad, ¿sí? ¿Cómo? Semigrupo con unidad. Semigrupo con unidad. Semigrupo con elemento neutro, ¿sí? Con elemento neutro. En general, cuando uno dice con unidad es porque el 1 es el neutro para el producto. Entonces, si fuera producto, acá decimos con unidad. Entonces, acá decimos semigrupo con elemento neutro, ¿sí? Igual si alguien lo dice con unidad, entendemos que se refiere al neutro. Pero, ¿sí? Por eso es, con unidad decimos cuando la operación es producto, ¿sí? Pero si no decimos con elemento neutro. En cualquiera de las dos, neutro, hablamos neutro para la suma 0, neutro para el producto, el 1 si estamos hablando de un conjunto numérico. Podríamos tomar un conjunto cualquiera y una operación, por ejemplo, la operación intersección o la operación unión, y entonces no serían el 1 y el 0, digamos, sino ahí sería el conjunto vacío y el conjunto universal serían los neutros respectivos. ¿Está? Bien, entonces si cumple la 1 y la 2 y la 3 sería semigrupo con elemento neutro. Ahora, si cumple la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿qué sería? Grupo. Grupo. Y si cumple la 5, Conmutativo. Grupo. Conmutativo. grupo conmutativo. Fíjense que, ¿por qué acá he escrito x más e igual a e más x igual a x? Porque todavía no estaba aprobada la conmutatividad, la puse después. Si yo la apruebo la conmutatividad acá, no hace falta escribir esto, ¿sí? X más e igual a e más x porque ya es conmutativo. Si pruebo que es conmutativo, ¿sí? Pero como la puse última, debo escribirlo así y así acá. X más x' igual a x' más x igual a e, ¿sí? Porque no estaba, lo puse propiedad conmutativa última. Ahora, si cumple la 1, la 2 y la 5, Semigrupo conmutativo. semigrupo conmutativo, ¿está bien? Bien. Si cumple la 1, la 2, la 3 y la 5, Semigrupo con neutro conmutativo. muy bien. Semigrupo conmutativo con elemento neutro. ¿Está bien? La propiedad conmutativa, cuando se cumple la conmutativa, se dice que es conmutativo o abeliano. Por eso decimos grupo abeliano o grupo conmutativo, ¿sí? Bien, fíjense, ¿por qué estoy repasando? Porque me quiero apoyar en estas propiedades para mencionar las propiedades que tiene que cumplir un álgebra de Boole, ¿sí? Entonces,
Un conjunto B con dos operaciones definidas en ese conjunto, binarias, ¿sí? Es un álgebra de Boole si solo si verifica las siguientes propiedades, ¿sí? ¿Qué propiedades? Dijimos que la ley de cierre, no, algunos autores la nombran, la ley de cierre, la bibliografía que toma el profe Acosta, no, ¿sí? O sea que ley de cierre no hace falta. Propiedad asociativa, es la primera que vamos a anotar, propiedad asociativa. Profe, ¿no estaría mal si nombramos ley de cierre? Si nos preguntan eso. No, no estaría mal nombrarle la bibliografía de la que sacaste, pero te diría que no hace falta. Si vas a promocionar, fíjate la bibliografía que usa el profe y si va al final también, pues te va a preguntar que no está mal, pero que justifiques por qué, digamos, ¿sí? Bien, entonces, borro esto. Ustedes van haciendo su captura de pantalla si necesitan. Igual ahora yo les voy a dejar, trato de hacerlo ordenado para que a ustedes les quede la captura, ¿sí? A ver, la primera propiedad dijimos entonces propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Igual yo tengo un material que les voy a compartir. Cuando digo propiedad asociativa, estoy hablando de las dos operaciones, ¿sí? Entonces vamos a escribir para todo X y Z que pertenecen al conjunto B, se verifica que X más Y más Z es igual a X más Y más Z, pero acá asocio primero estos dos y acá estos dos. Y la otra sería para el producto. Para todo X y Z que pertenece a B, se verifica que X por Y por Z es igual a X por Y por Z. ¿Bien? Esa, fíjense que es la primera propiedad, pero para las dos operaciones. Acá tenemos dos propiedades en una, ¿sí? La segunda propiedad es propiedad asociativa, la propiedad conmutativa que la teníamos como 5, ¿sí? Para todo XY que pertenece al conjunto B, se verifica que X más Y es igual a Y más X. Para todo XY que pertenece al conjunto B, se verifica que X por Y es igual a Y por X. O sea, hasta acá tenemos 4 propiedades. La tercera propiedad es existencia de elemento neutro. Existencia de elemento neutro. Para las dos operaciones. O sea, vamos a decir que vamos a llamarle cero, no significa, no sabemos ni qué conjunto es, ni si el cero pertenece o no pertenece, pero vamos a llamarle cero a ese neutro, ¿sí? Al neutro para esta operación y le vamos a llamar 1 al neutro para esta operación, ¿sí? Entonces decimos, existe un cero que pertenece al conjunto B, tal que para todo X que pertenece a B, se verifica que X más 0 es igual a 0 más X igual a ¿qué? X. X. Igual a X. Bien. ¿Cómo escribo la existencia de elemento neutro, pero para la operación producto? Existe un Ahí 1 que ponele. pertenece a B, Existe que- uno que ya que para todo X que pertenece a B, se verifica que X por 1 es igual a 1 por X igual a X. igual a X. Bien. Bueno, la otra propiedad se llama, ahora aparece existencia de elemento complementario, pero que no es existencia del elemento simétrico, es parecida, ¿sí? Es muy parecida, por eso, pero ya vamos a ver en qué consiste. Existencia de elemento complementario. Ah, me está faltando otra propiedad. Vamos a poner, antes de esta, vamos a poner la cuarta, propiedad distributiva de cada operación con respecto a la otra. O sea, de la suma con respecto al producto, ¿sí? Propiedades distributivas de cada operación, de cada una de las operaciones con respecto a la otra. Entonces vamos a poner propiedades distributivas. ¿Qué sería?
propiedad distributiva de la suma con respecto al producto y del producto con respecto a la suma. ¿Cómo lo escribimos? A ver, para todo X y Z que pertenecen al conjunto B, se verifica que X más Y por Z, ¿a qué es igual? Propiedad distributiva del producto, nombro de afuera, con respecto a la suma. X por Z más Y por Z. Muy bien. Y ahora voy a escribir propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. O sea que voy a escribir para todo X y Z, que pertenece al conjunto B, se verifica que, ¿qué escribo acá? X por Y más Z es igual. Y fíjense que digo propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. ¿A qué va a ser igual? X más Z, X más Z entre paréntesis, por Y por Z. Entre paréntesis, por Y más Z. Y más Z, ¿sí? Ahí. perdón. Bien, está bien, se entendió. Fíjense, hasta ahora tenemos 8 propiedades, o sea, 4, pero desdobladas. La quinta sería existencia de elemento complementario, yo les decía. Existencia de elemento complementario. Existencia de elemento complementario. Es muy parecida a la del elemento simétrico, pero no es. ¿Qué decía la del elemento simétrico? La del elemento simétrico decía, para todo X, piensen en el opuesto de los números enteros, decíamos, para todo X que pertenece al conjunto Z, existe un X' que también pertenece a Z, tal que si yo opero X más X', ¿qué me daba? El neutro. En este caso voy a decir, para todo, o sea, también es para todo X que pertenece al conjunto B, existe un Y, o vamos a llamarle X', que también pertenece al conjunto B, tal que, si yo opero X más X', ¿sí? X más X' va a ser igual a que si hago X' más X, si ya es conmutativa, no hace falta que escriba esto, ¿sí? Y que va a ser igual a 1. Fíjense que si fuera la propiedad del elemento simétrico, ¿qué debería poner acá en vez de 1? Cero. 0, debería poner 0. Pero la existencia de elemento complementario lo que dice es que si yo opero un elemento con su complementario, me va a dar el neutro de la otra operación, de la operación producto. ¿Sí? Entonces, la otra sería, para todo X que pertenece al conjunto B, existe un X' que también pertenece a B, tal que, ¿qué tiene que pasar acá? X por X' va a ser igual a X' por X igual a 0. igual a 0, ¿sí? Bien. Bueno, esas son las, fíjense, podemos decir 10 propiedades para que ese conjunto, con esas dos operaciones definidas en ese conjunto, si verifica estas 10 propiedades, es un álgebra de Boole. ¿Sí? Además, hay una propiedad que partimos diciendo de que los elementos neutros para la suma y el producto deben ser distintos. El 1 es distinto de 0. ¿Sí? ¿Quieren hacer su captura de pantalla? ¿Se ve bien la pizarra? La bajo un poquitito, a ver. Ahí. Está bien ahí, ¿no? Sacan su foto. ¿Quieren que la acerque más? ¿Está bien? Bueno. A ver, fíjense, voy a compartir un archivo para que lo puedan ver. Compartir es... Déjenme que... Bueno, compartir. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Bueno, a ver. Fíjense acá, sea un conjunto no vacío B y dos funciones denotadas, dos operaciones definidas más y por. La terna B más por es un álgebra de Boole, sí, solo sí, está. Bueno, esta era la que usábamos antes,
ley de composición interna no requiere acá, ¿sí? Según esta bibliografía que estamos usando ahora, no. Pero por ahí está como más ordenado, ¿sí? Fíjense, la propiedad más y por son asociativas, más y por son conmutativas, más y por son distributivas, cada una con respecto a la otra. Existen elementos neutros en B respecto de la suma y del producto, que se denotan 0 y 1 respectivamente. Fíjense, aparece como una propiedad distinta, que 1 tiene que ser distinto de 0. Yo les decía que partimos nosotros de eso ya. Si lo quieren anotar, lo pueden anotar como una propiedad 6 acá, y ya está, ¿sí? Y la 7 lo tenemos como todo elemento A admite un elemento complementario A', tal que sucede esto que escribíamos recién acá. ¿Está? Bien. Ahora me gustaría también, antes de, ya vamos a usar estas propiedades nosotros, pero fíjense que, bueno, ahora comparto de nuevo porque vamos a trabajar también con algunas propiedades del álgebra de Boole. El principio de dualidad, unicidad de los elementos neutros 0 y 1, idempotencia, ¿sí? Identidad de los elementos 0 y 1, la propiedad de absorción. ¿Sí? Por ahí quizás les comparta o les haga una captura de pantalla de estas propiedades que vamos a usarlas, ¿sí? Ahora, y es bueno que la tengan a mano porque la vamos a usar, ¿sí? Bueno, a ver, dejo de compartir pantalla y vamos a mirar, comparto pantalla, ¿dónde está el archivo? Acá está. Bueno, fíjense que el punto 1 en general lo van a hacer en la clase de teoría y es bastante sencillo, ¿sí? Si ustedes lo miran, van a ver que cumple todas las propiedades que describimos recién acá, ¿sí? Bien, vamos a mirar el punto 2, que es un ejercicio más completo, y entonces, después de ver el 2, ustedes lo van a poder hacer al 1 tranquilamente, ¿sí? Entonces, dado el conjunto B, fíjense que tiene 4 elementos, 1, 3, 5 y 15, donde se definen las operaciones suma, digo, la suma de x más y es igual MCM de x y. ¿Qué significa MCM? Mínimo común múltiplo, ¿sí? O sea, fíjense que la operación, yo estoy definiendo la operación suma como el mínimo común múltiplo de los dos elementos. Y la operación producto defino como el máximo común divisor de los dos elementos, x e y. ¿Sí? Para todo x y que pertenece a B. Y nos dice probar que B, que este conjunto B con esas dos operaciones así definidas, es un álgebra de Boole. Fíjense que este que está acá es un conjunto finito. Es decir, que nosotros lo que podemos hacer es vamos a hacer la tabla de esto, de estas operaciones. ¿Sí? Y vamos a probar que ese conjunto con esas dos operaciones es un álgebra de Boole. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a empezar. Borro, ¿no? Borro esto. Tengan a mano las propiedades que deben cumplirse en el conjunto con esas dos operaciones para que esa terna sea un álgebra de Boole, ¿sí? Tengan a mano eso, ¿sí? Ténganlo. Y cuando estén estudiando también tenganlo a mano, entonces van registrando, ¿sí? Es más fácil por ello. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer una tabla para ver cómo se define, o sea, los elementos de este conjunto. Bueno, vamos a hacer, acá vamos a poner la operación suma, más que, bueno, lo hago chiquitito a ver si. Decíamos que tiene 4 elementos, ya tiene los elementos 1, 3, 5 y 15. 1, 3, 5 y 15. Y la operación dice que se define como x más y es igual al mínimo común múltiplo de
X de Y. ¿Sí? Bien. Y voy a hacer otra tabla acá, al lado. Vamos a la operación producto. Voy a agregar una fila más, una columna más. Y dice que la operación X por Y es igual al máximo común divisor de X e Y. ¿Bien? Bien. Entonces dice, fíjense algo que la consigna dice, probar que B más por es un álgebra de Boole. Cuando la consigna dice probar que esto es un álgebra de Boole, lo que le está diciendo es, esa terna B más por es un álgebra de Boole, demuéstrelo, ¿sí? No le está diciendo determine si es o no un álgebra de Boole, le dice, ya es un álgebra de Boole, pruébelo, ¿sí? Bien. Detengo pantalla para que puedan focalizar ahí está, mi pizarra, ahí veo, ¿sí? Bueno, entonces veamos. La operación suma, entonces decía, no es que tengo que sumar 1 más 1, sino digo, a ver, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de X e Y? ¿Cuál es? Mínimo común múltiplo, en este caso, de 1 y 1. 1. 1. Mínimo común múltiplo de 1 y 3. 1. No, 3. Mínimo común múltiplo 3. Mínimo común múltiplo de 1 y 5. 5. 5. Sí. De 1 y 15, 15. De 3 y 1, 3. De 5 y 1, 5. De 15 y 1, 15. Mínimo común múltiplo de 3 y 3. Cric, cric. 3. 3. Mínimo común múltiplo de 3 y 5. 15. 15. Mínimo común múltiplo de 3 y 15. 15. 15. Mínimo común múltiplo de 5 y 3. 15. Mínimo común múltiplo de 5 y 5. 15. No, 5. 5 y 5. De 5 y 15 es 15. De 15 y 3, 15. De 15 y 5 es 15. Y de 15 y 15 es 15. ¿Bien? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Les queda duda a alguien? Acerco más la cámara, a ver si. ¿Ven bien, no? ¿Qué, profe? Sí, profe, se ve. Bien. Ahora hagamos la tabla del máximo común divisor. 1, 3, 5, 15. 1, 3, 5 es un conjunto finito. Habrán visto en estructuras algebraicas que a veces definían operaciones mediante tablas. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? En la unidad anterior. Entonces vamos a analizar las propiedades mirando la tabla ahora, ¿sí? A ver, entonces, máximo común divisor de 1 y 1, 1. Máximo común divisor de 1 y 3, 1. 1. Máximo común divisor de 1 y 5, 1. máximo común divisor de 1 y 15. 1 también. Bien, entonces acá también, ¿cierto? Ahí también. Máximo común divisor de 3 y 3. 3. 3. De 3 y 5. 1. De 3 y 15. 3. 3. De 5 y 3. 1. 1. 5 y 5. 5. De 5 y 15. 5. De 15 y 3. 3. De 15 y 5. 5. De 15 y 15. 15. 15. Bien. Muy bien. ¿Quién era? ¿Jiménez? Sí, profe.
Muy bien, Jiménez. A ver, entonces ahora tenemos las operaciones definidas. Fíjense que dijimos ya que no hace falta ver que cumple ley de cierre en ambas, pero si uno quiere echarle una mirada, ¿cumple ley de cierre o no cumple ley de cierre? ¿Cómo uno Sí, da cuenta si ¿Por qué? No hace porque falta. el resultado de, o sea, vos operas los elementos y te tiene que dar un elemento del conjunto B. Bien. ¿Y cómo podemos ver eso? En la Con la tabla. tabla, los resultados. Bien, acá miro en la tabla y veo que no hay ningún elemento que sea distinto a los elementos del conjunto B, 1, 3, 5 y 15. Acá también. Miro en este rectángulo y no hay ningún elemento distinto a los elementos del conjunto B. Está bien. Bien, ahora vamos a la propiedad asociativa. Propiedad asociativa para la suma y para el producto. Bien, seguro que verifica, ¿sí? Propiedad asociativa. ¿Qué dice que la propiedad asociativa decía, a ver, para todo X y Z que pertenece al conjunto B, se verifica que X más Y más Z es igual a X, acá es, ¿sí? A X más Y más Z, ¿sí? Así. Esto es para la suma y lo mismo para el producto. Como es un conjunto finito, podemos hacer todos los casos, ¿sí? O sea, fíjense el cuantificador acá para todo. Habría que hacerlo para todo. En general, no se les va a pedir que hagan, porque en un examen parcial, final, sí cuando uno está estudiando y dice, yo quiero probar que esto es un álgebra de Boole, sí, empieza y tiene un conjunto finito, puede hacerlo para todos los casos, ¿sí? Digo, si uno no sabe y dice, quiero saber si este conjunto con esas operaciones es un álgebra de Boole, y es un conjunto finito, debe hacerlo para todos los casos. Si es un conjunto infinito, tiene que hacerlo de manera algebraica, probar la propiedad asociativa de manera algebraica, ¿sí? Entonces, en este caso, a ver, no vamos a hacer todos los casos, vamos a tomar uno o dos, y después ustedes lo van a hacer si quieren demostrar, pero esto es una álgebra de Boole, o sea, ese conjunto finito de 4 elementos, 1, 3, 5 y 15, con esas dos operaciones, operación suma definida de esta manera y operación producto definida de esta manera, es un álgebra de Boole, seguro. ¿Tá? Entonces yo quiero mostrarle cómo deberían hacer las cuentas para hacer eso, ¿sí? Para probar, por ejemplo, la propiedad asociativa, a ver, ¿qué dice la asociativa en la suma? Por ejemplo, tomemos 3 elementos, yo digo, a ver, esto es uno de todos los casos que deberían hacer porque debe ser para todos los, ¿sí? Entonces digo, 3 más 5 más 15 va a ser igual a 3 más 5 más 15, pero acá sumo primero esto y luego sumo esto, ¿sí? Bien, 3 más 5, ¿qué me da? 8. No, no, 15. 15, por nuestra operación definida ahí. ¿Sí? Usando ese más que tenemos ahí, ¿sí? Bien, ahora 3 más 5 no es 8, es 15. ¿Y 15 más 15? 15. 15, muy bien. Bien, ¿sí? Esto tiene que ser igual. ¿Y 5 más Tiraba 15? 30. 5 más 15. No, pero pasa hasta que uno se acostumbre a ver que es otra operación la que está definida, ¿sí? 5 más 15, no se sientan mal, no nos O vemos sea, tampoco. profe, que en el caso contrario, en donde es el producto, sería lo mismo. O sea, sería ahí donde dice 3 por 1 sería 1. Ahora hacemos un caso para que Dale, dale. la idea es que ustedes lo puedan hacer todos, ¿sí? Entonces, 5 más 15, miro esa tabla, 5 más 15 es 5. 15, ¿no? ¿No? 5 más 15 es 15, acá, Ah, estaba en el SM, claro. está bien. Y ahora, 3 más 15, 15, ¿no es cierto? Bien, yo analicé un caso, ustedes tienen que analizar todos los casos. ¿Qué serían todos los casos? Por ejemplo, tomo 1 más 1 más 1 es igual a 1 más 1 más 1, cambio los paréntesis y me tiene que dar igual, seguro me va a dar igual.
3 más 3 más 3, 5 más 5 más 5, 15 más 15 más 15, 1 más 3 más 1, 1 más 3 más 5, 1 más 3 más 15, todos los casos posibles, ¿sí? Porque acá dice, para todos se debe dar. Ahora, ¿qué sería si en este caso se va a dar para todo porque es una álgebra de Boole? Ahora, si yo tomo un conjunto y no sé, lo que uno hace es empieza a buscar el caso que tira abajo eso y dice, tengo que encontrar alguno que no dé, y entonces digo, no cumple esta propiedad y no es una álgebra de Boole, ¿sí? Y así también funciona, digamos, ¿sí? Pero en este caso, todos los casos van a dar, ¿sí? Además, fíjense que está metida, uno puede analizar la propiedad que está metida. El mínimo común múltiplo de estos dos, ¿sí? Y a eso calculo el mínimo común múltiplo de estos dos, ¿sí? Que va a ser igual a si tomo el mínimo común múltiplo de estos dos y calculo el mínimo común múltiplo de esos dos, ¿sí? Miremos, o sea, ¿cómo sería? Una cosa es usar la regla, o sea, la propiedad asociativa, y otra cosa es pensarlo también en forma general, ¿sí? En este caso, ¿qué sería si yo aplico la propiedad asociativa? Sería x por y por z es igual a x por y por z, pero acá asocio primero estos dos y acá estos dos. Entonces yo tomo un ejercicio donde todos los x y z son distintos, pero si tenemos que probar para todos, también tenemos que tomar iguales, o sea, ¿sí? Entonces acá digo, por ejemplo, 3 por 5 por 15 es igual a 3 por 5 por 15. Pero acá resuelvo primero este producto y luego este. Bien. 3 por 5, ¿qué nos da? 1. 1. Y 1 por 15, ¿no? 1. 1. 1 por 15, 1. ¿Sí? 1 por 15, 1. Acá está. Y ahora, 5 por 15, 5, 5. Y 3 por 5, 1. ahí está. 3 por 5, 1. Ahí está. Fíjense, se da la igualdad. En todos los casos se va a dar igual, se va a dar la igualdad. O sea, yo estoy mostrándole un caso para que después ustedes se sienten y digan, bueno, voy a probar todos los casos y sepan cómo hacerlo, ¿sí? En este caso se va a dar, se va a verificar que para todo x y z que pertenece al conjunto B se va a cumplir esto y se va a cumplir esto, ¿sí? Bien. Vamos a mirar, entonces vimos, ley de cierre no había que probar, pero propiedad ¿Siempre asociativa. coinciden, profe? Siempre. En este caso, en este ejemplo, sí. Porque este conjunto B, conjunto finito que tiene estos cuatro elementos, con esa operación suma y con esta operación producto, es una álgebra de Boole. Seguro. ¿Sí? O sea, que tomes el ejercicio que tomes, va a cumplir la propiedad asociativa. Tome los elementos que tomes, va a cumplir la propiedad asociativa. ¿Está? Sí, profe, Bien. gracias. Vamos a la segunda propiedad. O sea, acá probamos dos. La propiedad asociativa para la suma y para el producto. ¿Sí? En realidad no probamos. Hicimos un caso, les queda de tarea a ustedes hacer todos los otros casos. Así que no. Tampoco lo van a hacer, ¿sí? Lo van a asumir. Si en un parcial no le van a pedir tampoco algo así, en ese sentido le va a decir, asumiendo que es asociativa, pruebe las otras, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, pero tampoco, no creo. Propiedad conmutativa, a ver, conmutativa. ¿Cómo podemos probar la conmutatividad? Para todo XY que pertenece al conjunto B, se verifica que X más Y es igual a Y más X. Y de este lado va a ser X por Y es igual a Y por X. ¿Cómo podemos probar la conmutatividad? A ver, lo hicieron mediante tablas con el profe Garau. ¿Cuándo era conmutativa? Por ejemplo, 3 más 5 es igual a 5 más 3. 3 más 5, ¿a qué es igual? A 15. 15. ¿Y 5 más 3? 15. 15. Fíjense, 3 más 5 está acá. Y 5 más 3 está acá. ¿Sí? Fíjense que 1 más 15 está acá. Y 15 más 1 está acá. Acá y acá. ¿Qué podemos ver? ¿Cuándo es conmutativa?
en tablas. Si miro la tabla, ¿qué pasaba? Cuando hay una hay una simetría respecto de esta diagonal. Fíjense, 3, 3, 5, 5, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ¿sí? Perdón, 15, 15 y 15, 15, estos dos. ¿Sí? Ahí, mediante tablas, podíamos ver una simetría respecto de la diagonal principal. ¿Sí? Digo que es conmutativa. Esa es una manera. Es decir, vemos una simetría respecto de la diagonal principal, por eso digo que es conmutativa. Acá también, fíjense, 1, 1, 1, 1, ¿sí? 3, 3, 5, 5, ¿sí? Lo otro, podemos justificar y decir que el mínimo común múltiplo de 3 y 5 va a ser igual al mínimo común múltiplo de 5 y 3, ¿sí? El mínimo común múltiplo de x e y va a ser igual al mínimo común múltiplo de y más x, de y y x, ¿cierto? Y acá también el máximo común divisor de dos elementos va a ser el mismo máximo común divisor si cambio el orden nada más, ¿sí? ¿Está bien o no? Sí, profe. Bien. Tenemos segunda propiedad para ambas operaciones. Tercera propiedad, ¿cuál era? Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Vamos a las dos. Para todo x y z que pertenece al conjunto B, se verifica que x más y por z es igual a x por z más y por z. Esta es la más fácil, ¿no es cierto? La que conocemos de la primaria, es la que más se usaba, ¿sí? La otra no se usaba tanto, no sé. La otra recién la empiezan a usar ahora. Y la otra es propiedad distributiva de la suma con respecto al producto, que es x por y más z es igual a x más z por y más z. ¿Bien? Bueno, entonces, en este caso, también nuevamente, para todo, hay que tomar todas las ternas, ¿sí? Yo empezaría, la primera que tomaría es 1, 1, 1, que x valga 1, que y valga 1, que z valga 1. La segunda, o sea, y así daría 1, 1, 3, 1, 1, 5, 1, 1, 15, y así sucesivamente, hasta terminar todo. La última que tomaría sería 15, 15, 15. ¿Sí? Para cualquiera. Voy a tomar ahora un caso cualquiera, ¿sí? Entonces digo, a ver, por ejemplo, tomo 1 más 3 para solamente a los efectos de mostrarle cómo se hace y que ustedes lo puedan probar. 1 más 3 por 5. ¿A qué va a ser igual? 1 por 5 más 3 por más 5. 3 por 5. 1 más 3, ¿a qué es igual? 3. 3. ¿Y 3 por 5 a qué es igual? 15. 15. Justo acá de 3 por 5, 15. 1 por 5, 5. acá venía bien tu respuesta, 5. Fíjense que, perdón. 3 por 5 es 1, perdón. Metimos la pata acá, A ver, porque en el por miro esta ¿No tabla. estamos en el otro, en el MSM? No, pero acá vos tenés suma, miro esa tabla. Producto, miro esta. Perdón. 3 por 5 Sí, Eso. 1. es 1. Ahí es 1. 1 por 5 es 1. Iba a dar acá. 3 por 5 es 1. Y 1 más 1 1. es 1. Ahí está. Miro aquella tabla, ¿sí? Bien, fíjense acá, tomemos por ejemplo ahora también, tomemos otro ejemplo, vamos a tomar 3 por 3 más 15. A ver, tomamos otro caso para que puedan ver, ¿sí? Bien, 3 más 3 por 15, ¿qué es igual? Va a ser igual a 3 más 15 por 3 más 15, ¿cierto? Bien, y entonces, ¿qué nos queda? 3 por 3, Es 3.
3 más 15, miro aquella tabla, 15. 15. Ahora, 3 más 15 dijimos que es 15. Por 3 más 15 dijimos que es 15. Y 15 por 15, miro esta tabla y es 15. ¿Sí? ¿Vieron cómo se va verificando? Seguro que va a verificar para todos los casos, para todas las ternas que ustedes tomen de 3 números, va a verificarse porque esto es un álgebra de Boole. ¿Sí? ¿Ah? Ese conjunto finito de 4 elementos con esa operación suma así definida y esta operación producto así definida es un álgebra de Boole. ¿Ah? Bien, tenemos propiedad asociativa, propiedad conmutativa, propiedad distributiva. Vamos a ver ahora la existencia de elemento neutro y la existencia de elemento complementario. ¿Puedo borrar? Nosotros hacemos un caso, tomamos un caso para que se entienda cómo tienen que hacerlo. Después ustedes, si quieren armar su cuaderno bien completito, lo hacen para todos los casos, ¿sí? Bien. ¿Estamos? Borro, ¿no? Ahora vamos a ver existencia de elemento neutro. Existencia de elemento neutro. Recordemos que los neutros son distintos, ¿sí? A la propiedad 4. Neutros. Existe un E que pertenece al conjunto B, tal que para todo X que pertenece a B, se verifica que E más X es igual a X. ¿Sí? Ya probamos la conmutatividad, o sea que no hace falta que escriba X más E acá. ¿Sí? Ahora, fíjense que ¿quiénes son los X de este conjunto? Tres, 5 y 1, 2, 15. 3, 5 y 15. Muy bien. Entonces, como es un conjunto finito, yo puedo mirar y digo, a ver, ¿cuál es el elemento E que hace que mantenga, que sea neutro, digamos, que sea neutro para esta operación? Que al operarlo con ese X me dé el mismo X. El 1. 1. Muy bien. Y lo podemos ver acá en esta columna, ¿cierto? Quiere decir que el elemento neutro en este caso va a ser el 1. O sea, podemos poner 1 más, vamos a ponerlo al revés, ¿sí? Acá vamos a poner X más E. ¿Sí? Sí, X más E. Entonces nos va a quedar 1 más 1, nos queda 1. 3 más 1 nos queda 3. 5 más 1 nos queda 5. Y 15 más 1 nos queda 15. ¿Ah? Y en esta quiere decir que E en este caso es igual a 1. Y acá, ¿cuál es el elemento que X por E me queda igual a X? 15. ¿Eh? 15, ¿no es cierto? O sea, 1 por 15 es igual a 1. 3 por 15 es igual a 3. 5 por 15 es igual a 5. Y 15 por 15 es igual a 15. Quiere decir que el elemento neutro para el producto, en este caso, va a ser igual a 15. ¿Está? 1 es distinto de 15. Este sería el 0 que nosotros llamamos, pero el 0 lo ponemos nombre nada más, pero en este caso estaría representado por ese elemento, el 1. Y el 1, que es el elemento neutro para la segunda operación, que siempre decimos 1 neutro, es el 15 en este caso particular. ¿Sí? Y son distintos. Son distintos. ¿Sí? Entonces, este que está acá, fíjense que podemos ver en la primera columna que al operarlo con 1, deja invariante a esta columna. ¿Sí? 1, 3, 5, 15. Y en este caso es la última columna. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a la existencia de elemento complementario. Voy a dejar estos dos acá, el neutro para acá y el existencia de elemento complementario. A ver.
complementario. Existencia de complementario, ¿sí? Para todo X que pertenece al conjunto B, existe un X' que también pertenece a B, tal que X más X' es igual a ¿quién? E, Es igual a E. ¿Pero qué E? Es igual a E. elemento neutro. Era igual al neutro de la otra operación. ¿De qué operación? De la operación producto, que en este caso es 15. Y acá digo, para todo X que pertenece a B, existe un X' que también pertenece a B, tal que X por X' va a ser igual a ¿qué? A 1, al neutro de la suma. ¿Sí? Así lo definimos hoy. ¿Recuerdan? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver algo que también, no sé si lo dije hoy cuando repasamos estructura algebraica, cuando uno dice existencia de elemento neutro, yo digo, hay uno, en Z, por ejemplo, el conjunto de entero con la suma, hay uno que funciona para todos. El cero funciona para todos. Hay un elemento cero que operado con cualquier otro me da este otro. Ahora, existencia de elemento simétrico, digo, para todos hay uno. ¿Sí? Para el 5 estaba el menos 5, para el 15 estaba el menos 15, para el menos 10 estaba el 10, ¿sí? Para el 0 estaba el 0. ¿Sí? Para todos hay uno, pero no es lo mismo que existe uno para todos. ¿Tá? Lo mismo acá, fíjense, existencia de elemento complementario. Todos los elementos tienen su complementario. Entonces la pregunta sería, a ver, yo tengo, es un conjunto finito, o sea que tengo 4 elementos, 1, 3, 5 y 15. ¿Quién es el complementario de 1? El 15. Pero, a ver, 1 más 15 me da 15. Está bien. Está bien. 1 más 15 es igual a 15. Está bien. ¿Quién es el complementario de 3? El 5 y el 15. El 5. El 5. El 5 es, ¿sí? ¿Y por Fíjate que qué estamos no, diciendo profe? para todos hay uno, ¿eh? ¿Y por qué Es este, tiene que ser uno es este. distinto? Para todos hay uno, sí. Por eso te decía, pensemos en el existencia de elementos simétricos, ¿sí? Para el 5, ¿quién es? El 3. Y para el 15 es el 1. ¿Ah? En este caso, fíjense, X es 1, 3, 5, 15. Multiplicado, ¿cuál es el complementario de 1? No. 15. 15. El 15. El complementario del 1 es el 15, me da 1. ¿Cuál es el complementario del 3? 5. 5. El 5, también me da 1. Fíjense, está en esta diagonal. El del 5 es 3 y el del 15 es 1. ¿Sí? Bien, entonces todos los elementos del conjunto B tienen su complementario. ¿Sí? Existe el complementario para la suma y también para el producto. ¿Sí? Por lo tanto, cumpliendo todas estas propiedades, podemos decir que este conjunto B, conjunto finito de 4 elementos, con esas operaciones así como están definidas, suma y producto, es un álgebra de Boole. ¿Sí? Fíjense, una aclaración vale, los elementos neutros, el 0 es distinto de 1, decíamos. En este caso, el neutro para la suma dijimos que era el 1, el neutro para el producto es el 15, ¿sí? Son distintos. ¿Está? Bien. Verifican esas propiedades, entonces es un álgebra de Boole. Bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, entonces lo mismo van a hacer ustedes, este ejercicio mucho más complejo que el punto 1. Entonces el 1 lo vamos a dejar de tarea y creo que el profe de teoría lo habrá dado en teoría. Siempre toma este ejemplo para trabajar en teoría. El punto 1, ¿sí?
Vamos a ver ahora el punto 3. Vamos a mirar, en este caso vamos a usar propiedades de un álgebra de Boole. Fíjense, 3. Justificar la validez de las demostraciones dadas, indicando qué axioma o propiedad se ha utilizado, luego, dice punto, luego realizar la demostración de la propiedad dual. Bueno, complementarios del 0 y del 1. A ver, vamos a mirar. Primero, a ver, hagan su captura de pantalla. Yo creo que tienen que ir haciendo, a medida que va avanzando la clase, van tomando nota y a su vez haciendo captura de pantalla. ¿Sí? ¿Cómo se están manejando ustedes? ¿Sí? Bien, avanzamos. ¿Puedo borrar alguna pregunta, alguna duda? Ah, tenemos 100 personas, ¿eh? Che, ¿justo hay 100? ¿O increíble, 100? ¿O no le dejó entrar a más? No, sí, pueden entrar más. Habrá puesto tope de Cisco. ¿Hay alguien ahí o no? Se me cortó mi internet. Acá estamos, profe, acá estamos. Ahí están. Ah, bueno. ¿Avanzo? Sí, profe, se le escucha bien. Que avance. Espera que Bueno. saco la captura, profe. Bueno. Sí, tienen que ir tomando nota y sacando captura por si después pierden algo del Ahí registro. está, ¿sí? profe, ahí está. Ahí es. Bueno. Entonces vamos a borrar y vamos a empezar con el ejercicio que sigue. El ejercicio 3. Bueno, de paso ya repasamos algo de estructuras algebraicas, ¿sí? Y que vamos... Bueno, el ejercicio 3 dice justificar la validez de las demostraciones dadas, indicando qué axioma, o sea, el axioma o propiedad se ha utilizado. O sea, lo que nosotros decimos es posicionémonos dentro de un álgebra de Boole. O sea, estamos dentro de un álgebra de Boole, entonces acá hay una demostración, fíjense, la primera dice complementarios del 0 y del 1. Lo que nosotros podemos leer acá, a ver, dice, primero voy a anotar acá. A ver, acá está dada la demostración. 1 es igual a 1 por 1, igual a 1 por 0 más 0 complementario, igual a 1 por 0 prima, igual a 0 prima, complementario de 0. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Qué es lo que se quiere probar? Se ve bien, ¿no? O sea, por eso veo clarito, pero Sí, profe, se ve. lo veo bien. Ustedes ven bien. Bueno, si no la acerco más. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Acá hay una demostración, que es cortita, pero es una demostración. Y lo que estamos probando es que el complementario del 0, así lo anotamos, esto se lee así, el complementario del 0 es el 1. Y el complementario del 1 va a ser el 0, que es lo que dice probar, un poquito más abajo, ahí nomás en el A, al final dice probar que 0 igual a 1 complementario. Probar que el complementario de 1 es 0. ¿Sí? En realidad, esa no hace falta probar por la propiedad dual. Ahora vamos a ver en qué consiste. Pero, a modo de ejercicio, se le dice, bueno, fíjese, pruébelo que es muy sencillo, ¿sí? O sea, para que jueguen un poquito con estas propiedades. Entonces, lo que dice este ejercicio consiste en que le dimos la demostración y ustedes tienen que decir, a ver, ¿qué propiedad? Uno, acá hay otra propiedad, acá hay otra y acá hay otra. Hay una cadena de igualdades y entonces lo que dice es qué propiedad fue utilizando en la 1. ¿Cuál es la propiedad que te habilita pasar de esta expresión a esta expresión? Y entonces fíjense que ahí al lado tienen 1. Sí, tiene 1 entre paréntesis y dice, a ver, escriban, ¿qué propiedad usó acá? A ver, Elemento neutro, ¿cuál? A ver, 1 por 1 igual a 1. bien. O sea, yo tenía esto y digo, el 1 es el elemento neutro para el producto. Entonces digo, 1 es neutro para el producto. Y eso me habilita a escribir 1 por 1. Ahora yo tenía 1 por 1 y escribí igual a esto. ¿Por qué? Entonces, propiedad 2, ¿cuál usamos?
¿Por qué puedo escribir esto? Este 1 es este. Quiere decir que a este 1 yo lo estoy reemplazando por esto. ¿Por qué? ¿Por el complementario puede ser? Exactamente. Porque la existencia del complementario me dice que 0 más su complementario me va a dar el neutro de la otra operación. ¿Sí? Entonces, en este caso, la propiedad que estoy usando es la existencia de complementario. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense que tengo esta expresión y voy a esta. ¿Qué es lo que, fíjense, este 1 es este, se mantuvo acá. De este paréntesis me quedó 0'. ¿Por qué? ¿Elemento neutro de la suma? Bien, el 0 es el elemento neutro para la suma, o sea que 0 más 0' me queda 0'. O sea, voy a decir que el 0 es el neutro para la suma. Y eso me habilita a escribirlo así. ¿Y la 4 qué es? El neutro para la suma. No, acá. De esto lo paso acá. ¿Qué escribo? No es neutro para la suma. ¿Qué escribo? El 1 es el neutro para el producto. ¿Está bien? Si 1 es el neutro para el producto, 0' por 1 me queda 0'. ¿Está bien? ¿No se repite? ¿Cómo no se repite? O sea, la propiedad 1 y la 4. Sí, pero ¿cuál es el problema? Si yo tengo una cadena de igualdades y me sirve para probar lo que yo quiero probar. Yo quería probar que el complementario del 0 es el 1, o que el 1 es el complementario del 0. También que es la propiedad dual. ¿Está bien? O sea, como estamos dentro de un álgebra de Boole, yo estoy usando propiedades dentro del álgebra de Boole. Todas estas, fíjense que pertenecen a la definición, a los axiomas que definen a un álgebra de Boole. Propiedad del elemento neutro, existencia de complementario, neutro para la suma, neutro para el producto, ¿sí? No me salí de esa, y ahora ya tenemos una propiedad más, que tiene que formar parte de el listado de propiedades, que el complementario del 0 es el 1. Bien. Mírenlo, pregunten. A ver, si tuvieran que hacer, en general no se demuestra la propiedad dual, pero vamos a demostrar, no se demuestra y ahora le voy a mostrar por qué. Si tuviéramos que partir nosotros del 0, a ver, vamos a hacer el proceso inverso. Yo parto del 0 y quiero llegar acá a que es 1 complementario. ¿Cómo lo harían? A ver qué escribo acá. Para hacer eso podemos mirar este recorrido que hizo acá y vamos a llegar acá a 1 complementario. ¿Qué pondría? Proceso inverso. A ver, entonces, ¿qué pongo? 0 por 0. ¿Pondría 0 por 0? 1 por 0'. No, 0 más 0. 0 más 0. Yo pondría 0 más 0. ¿Sí? El 0 es el neutro para la suma. Bien, y ahora, este 0 voy a cambiarlo por qué. O sea, voy a dejar 0 más, y a ese 0 ¿qué voy a hacer? 0 por 1. 1 por 1 prima. 1 por 1 prima, ¿no es cierto? 1 por el complementario de 1. O sea, si yo tengo el producto, me da 0. O sea, 1 multiplicado por su complementario me da el neutro de la otra operación, de la operación suma, que es 0. Bien, y ahora
0 más 1 prima. 0 por 1 primo. 0 más 1 prima. ¿Por qué? Esto es lo que estoy cambiando. ¿Por qué 0 más 1 prima? Porque este 1 es el neutro para el producto. Va a dejar invariante este, ¿sí? 1 prima. Y ahora 0 más 1 prima, ¿a qué va a ser igual? A 1 prima. ¿Por qué? El 0 elemento Porque neutro. 0 es el neutro. 0 es neutro para la suma. Está bien, entonces me queda eso. Y fíjense, 1 prima, o sea, el complementario de 1 es el 0. El complementario de 1 es el 0. Y fíjense que uno puede guiarse mirando, haciendo esto, puede llegar a esta demostración. Por eso no hace falta probar, ¿sí? Lo que queríamos cuando pusimos ese ejercicio, era que hagan este recorrido y que lo puedan ver que es igual, digamos, que se va a probar. Fíjense que le comparto pantalla un ratito. A ver. Fíjense propiedades de un álgebra de Boole. Una de las propiedades es el principio de dualidad. Si una proposición P es derivable de los axiomas de un álgebra de Boole, entonces la proposición dual de P también lo es. O sea, si esta proposición que tengo acá deriva de los axiomas de un álgebra de Boole, entonces la proposición dual también. ¿Y cuál es la dual? Está un poquito más abajo la definición de dualidad. El principio de dualidad, lo tengo acá. Expresión dual. Dada una expresión booleana P, se llama dual de P a la expresión booleana que resulta de intercambiar sumas por productos y productos por sumas, y también ceros por 1 y 1 por 0. Es decir, donde tengo suma pongo producto, donde tengo producto pongo suma, donde tengo 0 pongo 1 y donde tengo 1 pongo 0. ¿Sí? Eso es lo que decimos la expresión dual. Dada una expresión dual booleana P, se llama dual de P, de esa expresión, a la expresión booleana que resulta de intercambiar sumas y productos por productos y sumas, 0 por 1 y viceversa. Es lo que le decía recién, ¿sí? Fíjense, en este caso, a ver si tengo acá un ejemplo. Acá está el ejemplo. Fíjense, si P es x por y' más x' por x más y más 0, su proposición dual va a ser x más y' por x' más x por y por 1. ¿Sí? Fíjense, es la dual. En este caso, en nuestro caso particular, este caso que estamos trabajando, compartir archivo finalizará, se cambia el presentador. No sé qué toqué. Ok. Bien, en este caso, fíjense que la proposición dual sería, si 1 es igual a 0', cambio, o sea, va a ser el complementario de 1, va a ser 0. Bueno, en este caso, muy sencilla, pero ahora miramos la otra. En el ítem B. Vamos al punto B. ¿Todos tienen el ítem B? Anoto en la pizarra. ¿Hicieron su captura de pantalla? ¿Está todo? Sí, profe. Bueno, copio en la pizarra. B dice idempotencia respecto a la suma y al producto. Entonces nos queda escribirlo medio bajo para x. X es igual a x más 0 igual a x más x' por x igual a x más x' por x más x igual a 1 por x más x igual a x más x. Fíjense que la que estamos probando es la idempotencia respecto a la suma y respecto al producto. ¿Qué significa idempotencia? A ver. Profe, ¿podría subir un poquito la cámara? Sí, ahí sube.
Un Gracias. segundo. Lo único que copié es el ejercicio B. Si tienen la guía, es ese, ¿sí? Justo da una luz, pero que a ver si apago la luz. No sé si se va. No, ahí si se ve va- bien, ¿eh? Sí, ahí yo ¿Se creo ve que se bien? ve. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a enumerar y vamos a ver qué propiedades estamos usando acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos dentro de un álgebra de Boole, es decir, se cumplen todas las propiedades. A ver, ¿qué propiedades podemos usar? Primera, a ver, ¿qué me habilita a pasar de x a x más 0? Elemento neutro de la suma. Bien, entonces a ver, uno acá, ustedes escriben acá, el 0 es el neutro para la suma. Bien, segunda propiedad, ¿por qué puedo pasar de esto? O sea, lo que le estamos diciendo es, a ver, acá está el proceso de la demostración y lo que se les pide es que ustedes justifiquen a ver por qué se pudo hacer esto. ¿Entienden? No se les está pidiendo que lo demuestren, pero sí, a ver, piénsenlo, a ver cuál es la justificación de todo este proceso. Y fíjense que estamos probando la idempotencia de la suma. ¿Qué significa idempotencia de la suma? A ver. Idempotencia. O sea, esas propiedades ya la conocen de lógica proposicional, de teoría de conjuntos, ¿sí? A ver. Idempotencia. X más X va a ser igual a X. O X es igual a X más X. El resultado de operar dos elementos, o un elemento consigo mismo, me da el mismo elemento. ¿Sí? Idempotencia. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, ¿qué propiedad usamos acá que nos permitió pasar de esta expresión a esta expresión? Fíjense qué se mantuvo y qué fue lo que cambió. 0 es el resultado de x por su complementario. Bien. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Elemento complementario. Existencia del Bien. complementario. Existencia del complementario de X. Complementario de X. ¿Sí? X tiene su complementario y entonces X por X' me va a dar el 0, ¿cierto? El neutro de la otra operación. La propiedad 3, acá, ¿qué propiedad me permitió pasar de esta expresión a esta? Distributividad de la suma Distributiva. respecto a la multiplicación. Bien. Propiedad, a ver, ¿cómo es? ¿De quién? De la Distributiva suma con la multiplicación. de la suma con respecto al producto. Está bien. Con respecto al producto. Yo lo escribo así, pero ustedes escríbanlo bien, sí que se entienda. Es para los primeros pasos, después ustedes ya lo van a ir escribiendo ustedes y yo ya voy a dejar de escribir. A ver, cuarta propiedad. Cuarta. Acá dijimos propiedad distributiva de la suma con respecto al producto, ¿sí? X más X' por X más X. Tenemos ahí. Y ahora, ¿qué me permite pasar de esta expresión a esta expresión? Fíjense lo que se mantuvo. Este segundo paréntesis se mantuvo acá. Propiedad dual. No. Complementario de X. Existencia de elemento complementario. Existencia del complementario de X. O sea, X más su complementario me va a dar el neutro de la otra operación, que es 1. Está bien. Y la propiedad quinta, Y el 1 es el neutro de la multiplicación. muy bien. 1 es el neutro para el producto.
y está bien. Y ahí llegamos, ¿sí? Bueno, después entonces les va a quedar de tarea probar que x por x es igual a x. O sea, van a partir de x y tienen que llegar a x por x, ¿sí? Es bastante fácil eso, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer ahora identidad de los elementos 0 y 1. A ver, pero para ir... vamos a hacer, si voy a copiar acá en la pizarra. Voy a copiar acá en la pizarra para... Un segundo. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Bien. Identidad del elemento 0 y 1. C. X más 1 es igual a x más x' más x igual a x más x más x' igual a x más x' igual a 1. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. A ver, entonces, ¿qué propiedad usó en la primera? Ahí del complemento. Bien, existencia de elemento complementario. Bien, existencia de elemento complementario. Bien, o sea, ¿qué estamos diciendo? Que x' más x te da el neutro de la otra operación que es el 1. ¿Sí? Estoy reemplazando el 1. Paso siguiente, fíjense ahora de esta expresión, ¿cómo puedo llegar a esta? Asociativa. Bien, propiedad asociativa y ¿qué más? ¿Y qué más? Conmutativa. Y conmutativa, ¿no es cierto? Porque esta x la puse acá y después asocié distinto. Entonces, propiedad conmutativa y propiedad asociativa. ¿Bien? Y llegamos a esta. Y ahora, ¿qué pasa de acá a acá? Idempotencia. Bien, fíjense, la terminamos de probar anteriormente en el ítem B y ya la estamos usando, ¿sí? En la 3, idempotencia, ¿sí? La 3 sería idempotencia respecto a la suma. ¿Está bien? Pero fíjense cómo las que ya vamos probando ya la podemos usar. O sea, después ustedes, cuando tengamos todo el camino recorrido, dicen, bueno, estas son propiedades que la podemos usar y ya la van a poder ir usando, ¿sí? Digo, con ejercicios nuevos ya la pueden usar, pues ya vamos viendo que están probadas estas, ¿sí? Bien, idempotencia con respecto a la suma. X más X me quedó X. Y X más X', ¿qué me queda? Queda 1, pero ¿cuál es la propiedad que uso? Existencia de elemento complementario. Existencia de elemento complementario. Existencia de elemento complementario. Muy bien. Bien, estamos con el ejercicio C. Vamos al ejercicio D. Antes de avanzar con la ley de De Morgan, me gustaría probar la propiedad de absorción. ¿Sí? Antes de avanzar con la ley de Morgan, hay una propiedad que siempre está muy presente para la hora de simplificar, se llama propiedad de absorción. ¿Sí? Es importante el tema de las propiedades porque sirve para simplificar. Sirve para simplificar.
la gente que aprueba el primer parcial, el día que tenemos el recuperatorio del primer parcial, se dicta un taller de funciones booleanas, simplificación de funciones booleanas, para qué sirven, digamos, asociadas a la robótica, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo de tener una expresión bastante amplia para darles instrucciones a un robot, se puede, simplificando, podemos obtener como instrucciones mucho más sencillas, y eso lo van a trabajar en un taller la gente que el día del recuperatorio hay un taller para la gente que aprobó el primer parcial, entonces se hace esa actividad. ¿Ah? Ahí van a ver cómo la utilidad o la aplicación de saber estas propiedades para poder simplificar funciones booleanas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver ahora, incluso cuando era presencial, el profe Andrea llevaba su robotito y lo hacía andar ahí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a propiedad de absorción. Dice propiedad de absorción. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a probar es, voy a escribir acá la demostración. Y ustedes vamos a hacer el mismo recorrido, ¿sí? Bien, a ver, entonces, primero, fíjense qué es lo que queremos probar. A ver, ¿qué queremos probar? ¿Qué es lo que vamos a probar acá? Acá hay una demostración, pero ¿qué está probado? ¿Qué está demostrado? Que x más x por y es igual a x. Muy bien, es eso, ¿sí? Que x más, fíjense, operación suma, el mismo elemento de x por otro elemento de y me da igual a x, ¿sí? O sea, acá tenemos x por y me da x. ¿Sí? Esa es la propiedad de absorción, que después la vamos a ver frecuentemente a la hora de simplificar, aparece bastante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo justificamos? Primer paso, a ver, ¿qué puedo escribir en el 1? Punto 1. Distributiva de la suma con respecto al producto. No. Punto 1, no. Ley de identidad. No. Acá, ¿qué pasó de aquella expresión a esta expresión? ¿Por qué puedo escribir esto? ¿Todos ven lo mismo? Existencia de neutro. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Del producto. Bien. Punto 1. Puedo escribir eso porque el 1 es el neutro para el producto. Es el neutro para el producto. Bien. ¿Sí? Por eso puedo escribir x por 1 más x por y. Esto quedó como estaba. Lo único que cambió es este. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dice acá? Punto 2. Acá, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora puedo escribir esto? Factor común. Bien. En realidad no existe la propiedad factor común. Distributiva. Claro, pero nosotros vemos que si vos decís propiedad distributiva acá, x por 1, me queda x por 1, más x por y, ¿sí o no? Sí. A ver, Sí. lo que nosotros tenemos acá es x por 1 más y es igual a x por 1 más x por y. Ahí está bien.
Sí, ¿no? ¿Ah? Esta propiedad se llama propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Sí? Si bien uno la conoce del lado inverso, digamos, como sacar factor común, pero en realidad es el mismo nombre que vale de acá para acá y de acá para acá. ¿Sí? O sea, por eso, fíjense que no existe, o sea, por ejemplo, no la nombramos como factor común en las propiedades de un álgebra de Boole. ¿Pero qué propiedad estamos usando? Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Nada más que estamos usando de acá para acá. Pero esta igualdad vale de acá para acá, de acá para acá. ¿No? Entonces, en este caso, el punto 2 sería propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Está bien? Del producto con respecto a la suma. ¿Ah? Propiedad 3. El elemento neutro de la suma. No. No. A ver. La terminamos de probar hace un ratito. ¿En potencia puede ser, profe? No. La C. Fíjense. La que probamos en C. La identidad. La identidad del elemento 1. 1 más I es igual a 1. ¿Sí? X más 1 es igual a 1. ¿Sí? Esa es la que probamos en el C. ¿Está bien o no? ¿Está bien? 3. Identidad del elemento 1. Bien. ¿Está? La que probamos en C. Recién probamos, la terminamos de probar. Y la 4, ¿qué propiedad uso? Uno es neutro para el producto. Está bien, ustedes escríbanlo completo, ¿sí? Bien, y ahora ya tenemos otra propiedad que la podemos anotar en nuestra lista. ¿Está? Bien, vamos a la ley de De Morgan. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cric, cric. ¿Se fueron todos? No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno. Vamos a la ley de De Morgan y con eso terminamos la clase de hoy. A ver. Entonces le quedaría la propiedad sin un nombre especial para que ustedes hagan de tarea, ¿sí? A ver. Fíjense, la ley de De Morgan tiene dos partes, ¿sí? Dos renglones. Fíjense, vamos a hacerla en la pantalla, y entonces, porque no me va a entrar en la pizarra muy chiquita eso. Comparto pantalla, vamos acá, es este. Cerco. De todos modos, entonces prepárense ustedes para escribir, bueno, la voy a escribir en la pizarra, ¿sí? La que estamos por usar acá es esta, ¿no? Entonces ustedes vayan escribiendo acá, ahí, ley de De Morgan, ¿sí? A ver, fíjense que tiene dos partes. Arranca acá, voy a agrandar un poquito más. Ahí. ¿Ven bien, no? Arranca acá y termina acá, primero. Dice que x más y por x' por y' va a ser igual a 0.
Y la otra tiene una segunda parte donde x más y más x' por y' es igual a 1. Esta es la segunda parte. Primera parte va desde la 1 a la 6 y segunda parte va desde la 7 a la 12. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que queremos probar? Fíjense que yo tengo esto, x más y, multiplicado por x' por y', me da 0. Y si x más y lo sumo a este mismo elemento que está acá, me da 1. ¿Sí? Y con eso vamos a concluir que x más y', que el complemento de esta suma, es igual, que el complementario de esta suma, es igual a x' por y', por unicidad del elemento complementario. O sea, lo que estamos diciendo es que para todo elemento del conjunto B existe un único que es complementario, ¿sí? Unicidad del elemento complementario. La ley de De Morgan, entonces, lo que estamos por probar es que el complementario de esta suma es igual al complementario de x por el complementario de y. ¿Sí? Entonces, empezamos por partes. Primero, de esta expresión, fíjense que yo puedo escribir esta expresión que tengo acá. A ver, ¿por qué? ¿Qué me habilita a pasar de esto que está acá a esto que está acá? Punto 1. A ver, pensemos. La distributiva, profe, ¿Qué propiedad distributiva? de la suma respecto de la multiplicación. Bien, a ver, porque tengo x, o sea, lo que yo... No, no es esa. Es del producto con respecto a la suma, porque fíjate que hago esto por x más esto, pensarlo a esto como una sola cosa, por y. ¿Sí? Sí, sí, Es lo que sí. pongo acá. Es propiedad distributiva del producto, de este producto, con respecto a esta suma. ¿Está bien? Sí, Entonces está bien. escriban propiedad, punto 1, escríbanlo usted acá, propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Bien, la segunda, de acá a acá, ¿qué pasó? A ver. Fíjense, este primer término se mantuvo. Y acá, La Sí, como todo. asociatividad y conmutatividad, ¿puede ser? solo conmutativa nomás. Fíjate que esta I se mantuvo, o sea, todo esto está igual. Y esta acá nomás se cambió Y' por X'. Solamente la propiedad conmutativa. 2, propiedad conmutativa. Escríbanlo, ¿eh? Escríbanlo, pues después se van a olvidar. Bien. 3, ¿qué pasó ahora? Ahí sí, propiedad asociativa. O sea, justamente hice el cambio para poder asociarlo. Ahí sí, propiedad asociativa. ¿Sí? Lo que pasa es que está dado paso a paso para que no se pierdan. ¿Sí? Entonces, propiedad asociativa. Bien. Y paso 4. A ver. El complementario, profe. Existencia de elemento complementario, ¿cierto? X por X', si yo multiplico, me va a dar el 0, que es el neutro para la suma. Y por Y' me va a dar 0, que es el neutro para la suma también, ¿sí? Entonces ahora me queda, reemplazo eso. Y ahora, ¿qué me queda? Propiedad 5. 0 por Y, o por Y', ¿qué me queda? 0. ¿Qué propiedad es esa? La probamos hace un ratito, hace un rato.
acá. 0 por y' me quedó 0. 0 por x' me quedó 0. ¿Cómo se llama esa propiedad? Identidad del elemento 0, ¿sí o no? Mírenla, la probamos en el punto C. Ahí probamos la identidad del elemento 1, pero también vale la identidad del elemento 0, ¿sí? Y en el punto 6, 0 es el elemento neutro para la suma, ¿sí? Bien, con esto llegamos a que si yo opero esta suma multiplicado por esto, yo lo que voy a decir es que vale la ley de De Morgan, ¿sí? Que el complementario de esta suma va a ser igual al complementario de x por el complementario de y, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico por esto me queda 0, y si sumo a esa expresión me queda 1. Y por la unicidad del complementario, lo que nosotros vamos a decir es que vale la ley de De Morgan. O sea que esta expresión, el complementario de esta suma, es igual a esto, ¿sí? Bien, vamos ahora al punto 7. En el punto 7, fíjense, partimos de esto y que, o sea, acá dejamos una primera parte, ahí digo que estas x más y multiplicado por x' por y' me dio 0. Vamos a una segunda parte. X más y sumado a x' por y' me va a dar 1. Pero a ver cuál es el proceso que hicimos. Punto 7, a ver. Propiedad. ¿Qué propiedad? Hago x más y más x' por x más y más y'. ¿Qué propiedad usé? La suma Clic. con respecto al producto. Propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. Muy bien. Propiedad distributiva acá de la suma con respecto al producto. Bien. 8. A ver, ahora paso acá. Nuevamente, fíjense que es... ¿qué cambió? A ver, x, propiedad conmutativa. X más x' más y. Solamente cambió de lugar x'. ¿Por qué? Porque la idea era asociarlo acá. Fíjense. Entonces, propiedad conmutativa, ¿sí? Con respecto a la suma, de la suma. ¿Está? Bien, entonces asocio acá y asocio acá. Y me queda x más x', ¿a qué va a ser igual? X más x', que es igual. Si sumo un elemento x más su complementario, ¿qué me va a dar? El neutro de la otra operación, que ¿cuál es? Es el 1. Si sumo y más y', me va a dar el neutro del producto, que es 1. Y me queda esta expresión. Quiere decir que la que estoy usando acá en la 10 es existencia de elemento complementario. ¿Está? Bien. ¿Y la 11? Profe, ¿cuál era la 9? A ver, ¿quién nos dice la 9? La 9 era solamente asociativa. Asociativa. De la suma. Asociatividad de la suma. La 10 dijimos existencia de elemento complementario. Y ahora 1 más y es igual a 1. X más 1 es igual a 1. ¿Por qué? Identidad del elemento 1, profe. Identidad del elemento 1. Y nuevamente, 1 por 1 es igual a 1 porque 1 es el elemento neutro para el producto. Y de estas dos, podemos concluir, por unicidad del elemento complementario, que vale la ley de De Morgan. ¿Sí? Que vale la ley de De Morgan, que es esta. El complementario de esta suma es igual al producto de los complementarios. El complementario de la suma de dos elementos va a ser igual al producto de los elementos complementarios. ¿Sí? De los complementarios, de hecho. Entonces esa queda la última, profe, producto de los complementarios, ¿Cómo? la 12. No, la 12 es, el 1 es el elemento neutro para el producto. Por eso, 1 por 1 es 1.
¿Está? Bien, entonces les queda de tarea hacer esta propiedad que no tiene un nombre especial, pero bueno, no es tan difícil. Fíjense ya las que probamos, porque por ahí pueden simplificar el caso usando esas propiedades, ¿sí?